Rafa Márquez, auxiliar técnico de Javier Aguirre. Sí, la noticia impactó, evidentemente. Ahora el proyecto aparentemente es que el Kaiser se sume al Vasco como su auxiliar para el Mundial 2026 y que después, de manera inmediata, él empiece a sembrar todo un proyecto de cara al Mundial 2030. Es decir, estará por lo pronto sujeto a lo que pueda aprender y le pueda orientar y pueda dirigir y pueda apoyar con el Vasco Aguirre de cara al 2026 y después cortará el cordón umbilical del Vasco y tratará de elegir su vida de manera propia, su futuro de manera absoluta y tratar entonces de esa selección mexicana de la que fue capitán durante tantas ocasiones, de esa manera llevarla finalmente a un puerto que obviamente no será pensar en las grandes hazañas, pero por lo menos pensar en dignificar esa presencia y no como ocurrió en el Mundial 2022. Son dos personajes del fútbol mexicano, el Vasco Aguirre, un jugador de mucha presencia en la selección mexicana, un jugador de mucha presencia en el América, un jugador que además se aventuró como futbolista a estar en Europa y que como técnico evidentemente ha hecho una carrera que se le puede considerar respetable, aunque sí, cuando uno se asoma a la sala de trofeos de Javier Aguirre, obviamente hay más polvo y telarañas que platería que presumir. Pero bueno, esa es otra historia. Rafa Márquez, siempre capitán de la selección mexicana, figura en el Barcelona, todavía con lo último que tenía le alcanzó para ser bicampeón en el León y ahora trabajando con el Barcelona Atlético, Barcelona B, como usted quiera llamarle, pues empieza a hacer sus escarceos como entrenador. La idea es que rompa esa relación con el Barcelona, pero que permanezca en Europa para que siga aprendiendo. De esta manera queda algo muy claro, se le va a tratar de allanar el camino para que se cumpla un proyecto que irónicamente debería de pensarse en el 2026 y ahora se alarga, se prolonga, se aplaza hasta el 2030. Es el fútbol mexicano, entiéndalo, y esto lo entiende Rafa Márquez. En un país y en un fútbol donde las promesas están más emparentadas con la mentira, con la farsa y con la traición, que con una realidad puntual y generosa, él sabe a lo que le tira. Él sabe que esas promesas están más investidas, que tienen más un hábito de la traición que evidentemente de futuro. Pero Rafa Márquez aparentemente ha decidido jugarla. Es cierto que el futuro en este momento no garantiza nada porque no hay materia prima en este momento y eso lo sabe Rafa Márquez y lo sabe Javier Aguirre. Tendrán que trabajar con Andrés Lilini para que empiece a generarse puntualmente futbolistas de mejor calidad, futbolistas con mejor espíritu de combate que lo que se tiene en el fútbol mexicano. Ese es otro de los grandes elementos o de los elementos importantes que se agregan a esta gestión y que tendrá obviamente a Aguirre y a Márquez como protagonista. Los dos, en su momento, en la selección mexicana, fueron tipos de una enorme disposición, devoción, compromiso, de testosterona en la cancha. Sí, a veces se excedieron. Hay que recordar el patadón que le dio Javier Aguirre al panameño Phillips, que evidentemente fue una de las mayores vergüenzas en la historia de la selección mexicana. Y también no se puede olvidar una de las más abominables escenas de una Copa del Mundo, como la forma en que Rafa Márquez agredió a Kobe Jones. Pero, eso quede claro, esos extremos son los que evidentemente van a cuestionar y desautorizar esa intensidad de liderazgo de Rafa Márquez y Javier Aguirre. Pero a veces, también, entiéndase, en fútbol de competencia a ese nivel, se pueden tolerar o se pueden entender ese tipo de situaciones. Lo que no pueden, eso sí, es prohijarse y no se puede permitir que sirvan de ejemplo. Son dos tipos que mostraron mucho temperamento. Son dos tipos que además tienen formas distintas de ver el fútbol. A Rafa Márquez le gusta el preciosismo de lo que es el Barcelona y el Vasco entiende perfectamente lo que es el fútbol mexicano. Es un fútbol que tiene que entender su idea de ser un balompié picapiedra. No tiene los grandes talentos ni los grandes genios como para poder desarrollar vistosidad, exquisitez y ser el protagonista y de repente ser el que le gruña al adversario en el silbatazo inicial. No, lo suyo es ser más recatadito y eso lo entiende perfectamente Javier Aguirre. Así que esa es la nueva apuesta, la nueva propuesta.
y que a final de cuentas, si se logra consumar, es decir, si se logra llegar al 2026 con esta dupla y si inmediatamente terminado el 2026 se le autoriza a Rafa Márquez para que empiece una nueva gestión sin perder tiempo, como ha ocurrido, por ejemplo, en este proceso después del fracaso de 2022, donde se perdieron 2 años absolutos y todo por la estulticia y todo por la falta de dirigencia y todo por la cantidad de problemas, grillas, conflictos que hay entre los dirigentes del fútbol mexicano, todos estos provocados, amparados y prohijados por Emilio Azcárraga Gallán. Bueno, esta vez a partir del 2026 se podría empezar de una manera más tranquila y por lo menos ya sabiendo que hay alguien que, amparado por un contrato multimillonario, tendrá la posibilidad de manejar con calma el proceso hacia el 2030. Habrá que esperar todavía muchas circunstancias, habrá que esperar a ver cómo se van definiendo los puntos finos de todo este contrato para que empiecen a trabajar los dos juntos. Pero sí, tal vez esta sea la única noticia generosa que durante un año de gestión, muchos balbuceos, muchos errores, muchos trompicones, muchos perjurios y muchas traiciones, esta sería la única y buena noticia que estaría presentando Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez hasta el momento para el fútbol mexicano.